Muy bien, le ponemos el título al mensaje de esta noche. Miren qué interesante el título. Entendiendo la felicidad. Vieron que hay muchas definiciones, inclusive de gran profundidad filosófica en cuanto a esto. Vamos a estudiar un poco esto, pero justamente desde el punto de vista bíblico vamos a ver un ejemplo importante de lo que el mundo cree que es la felicidad, que no llega a ser tal, y vamos a incursionar en algunas definiciones, inclusive vamos a citar a algunos teólogos y filósofos de la antigüedad, pero también fundamentalmente nos vamos a basar en la palabra, que es en definitiva lo que importa, porque cielos y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y su palabra también, por lo tanto, más vale prestarle atención a la palabra de Dios antes que cualquier otro dicho humano que no tiene nada que ver. Cualquier dicho humano puede ser muy bueno, cualquier frase puede ser muy linda, muy intelectual, muy buen escritor, muy buen... se puede expresar muy profundamente, pero sus palabras nunca serán lo que Dios son, ¿no? Espíritu y vida. La palabra de ningún hombre es espíritu y vida, solo la de Dios. Bien, Eclesiastés capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 11, ¿sí? ¿Me acompañan? Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Dije yo en mi corazón, este es Salomón el que está escribiendo por el Espíritu de Cristo, ¿no? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al parecer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan, debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantoras y de cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Oramos. Señor, oramos por esta palabra, pidiéndote una vez más que nos ayudes a comprender aquellas cosas que para los hombres son cuestiones filosóficas y de debate continuo y que nunca llegan a nada más. Concédenos a entender cuál sea nuestro fin, nuestro propósito en la vida, para qué estamos, por qué somos lo que somos, para qué vivimos y tantas otras cosas que los hombres se preguntan. Respuestas que están en tu palabra, en la Biblia. Ayúdanos a creerlas, a entenderlas, a asimilarlas y a ponerlas en práctica para que vivamos la vida que tú nos quieres dar, para que tengamos la paz que solo tú puedes darnos. Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida, el mensaje a tu siervo, para que todo lo que se diga y se hable sea para la gloria de tu nombre, beneficio de tu iglesia presente y aún ausente, y aún aquellos que luego escuchen este mensaje grabado donde quiera que llegue, para tu gloria y salvación de ellos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tomen asiento, por favor.
Bueno, ustedes saben, ¿no? De todo esto que leímos, es quizá el resumen. Sí, por favor. Es el resumen de lo que todo el mundo diría, este hombre es feliz, tiene todo, ¿no? Lo que todo el mundo anhelaría tener, este hombre lo tenía todo. Vemos que se propuso inclusive Salomón, al ser un hombre sabio, recuerden que Dios le dio sabiduría más que todos los hombres de aquel tiempo, le dio una sabiduría que era conocida en el mundo, o sea que era famoso por su sabiduría. Recuerden que era la capacidad de vivir conforme a la verdad de Dios, la capacidad o el arte de vivir conforme a la revelación de Dios para el hombre, con sus promesas, demandas, mandamientos y todas las revelaciones de las verdades de Dios, ¿no? El arte de vivir conforme a esa palabra es la sabiduría de lo alto. Bueno, Salomón tenía esa sabiduría para dirigir, para gobernar también, y muchas otras ciencias que él conocía también. Ustedes saben que la palabra sabiduría no incluía solamente en el Antiguo Testamento el conocer o saber poner en práctica el conocimiento de Dios, sino tenía que ver con lo que hoy llamamos mundo intelectual, lo que encontramos en la universidad, no en términos ya teológicos o religiosos, sino en términos meramente intelectuales, donde está la ciencia. Bueno, Salomón era uno de ellos que tenía gran conocimiento en muchas áreas, por supuesto no a la manera de las tecnologías de hoy, pero tenía. Así algo parecido tenían los amigos de Daniel y Daniel, que eran ellos sabios, no solamente sabios en la palabra de Dios, sino sabios en cuestiones del palacio y ciencia, que eran 10 veces mejores que los otros jóvenes que estaban con ellos. Eso habla entonces de que la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento incluye el conocimiento, la parte intelectual también. Bueno, Salomón era uno de estos hombres que tenía gran capacidad intelectual, y él, en un momento de la vida, ya habiendo alcanzado un grado importante de prosperidad y de poder político que Dios le había concedido por la promesa que le había dado a David, bueno, él llega un momento que se propone, dice, darle a su propio corazón, a su propio hombre interior, la alegría y gozar de bienes, gozar de lo material, disfrutar la vida, como diría cualquiera, disfrutar la gran vida, ¿no? Pero finalmente, en un resumen, aquí en una frase dice, esto era aquí era vanidad, como era algo hueco. Vanidad, recuerde que es, en una palabra, es algo que es hueco en la vida, no tiene sustancia, es vano. Bueno, al punto que llegó a decir, a la risa enloqueces y al placer, ¿para qué sirve esto? O sea, vamos a entender lo que significa la palabra placer y cómo el mundo ve el placer. La posición correcta y la incorrecta. Bueno, ustedes saben que hay placeres deshonestos, pero hay placeres honestos. Hay muchos placeres que son lícitos, hay placeres que son ilícitos. Bueno, el mundo cree que máximo placer, máxima felicidad, ¿sí? Esa es la asociación rápida que hace el mundo en general. Ustedes lo ven en la publicidad, en la televisión todos los días, en las revistas. Se asocia el placer con la felicidad, la abundancia material con la felicidad. Ustedes saben en el inconsciente que eso es incorrecto. Más allá del testimonio de muchos hombres ricos que sintieron lo mismo que Salomón, lo expresaron a través de muchas entrevistas, quise decir, que se les han hecho a estos hombres poderosos y ricos. Ellos llegaron a decir que justamente no había nada en ello, como les conté una vez, que un hombre supo decir equilibradamente que el dinero sirve para cubrir las necesidades básicas, el buen dinero, ¿no? El mucho dinero, darse algunos gustos que no se lo puede dar la gente común, y después, para no muchas cosas más, decía, teniendo mucho, ¿no? Uno pensaría que tener mucho es disfrutar mucho, vivir mucho. Bueno, Salomón, o sea, esta entrevista que se le hace a muchos hombres, no voy a citar los nombres ahora y hacer una biografía de cada uno de ellos, pero pueden buscarlos ustedes, hombres ricos que fueron, que manifestaron su infelicidad y confesaron, abrieron su corazón a esta parte. Aquí tenemos a uno, más que nada,
impulsado por el Espíritu de Dios a revelar todo lo que había dentro de él. Bueno, él se propuso agasajar, dice, mi corazón con carne y vino, asado y fernet, podrían decir otros. Lo mismo, ponele. No, lo digo en serio. Es lo que se usa acá en Córdoba, ¿no? Asado y fernet, bueno, acá carne y vino, es más o menos lo mismo. ¿Qué más? Él anduvo en sabiduría, o sea, no perdió lo que le había adquirido, pero decidió hacer esto, darse una licencia para su vida, ¿no? Ustedes saben que él tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Bueno, ¿qué otro placer? Edificó obras. ¿Qué hizo? ¿Quería hacer una casa? No hizo una casa. Hizo el templo de Dios, hizo el palacio para él, bien grande, bien descomunal, bien fastuoso. La gran casa se hizo. ¿Qué hizo además? Huertos, jardines, plantó en ellos árboles de todo fruto. No tenía un arbolito o dos, como nosotros tenemos 2 frutales. Yo en casa tengo 2 frutales, que peleo por ellos. Bueno, él tenía un bosque de frutales. Yo tengo un limonero y un naranjo, no sé qué cada uno de ustedes que puede llegar a tener, pero alguno tiene una frutita. Disfrutamos de eso, ¿verdad? Bien. Bueno, él tenía un bosque, se plantó, se hizo un bosque, sí, para regar. No tenía que pagar el agua, se hizo un estanque y con el estanque regaba el bosque. Bueno, así era la vida. Compró siervos y siervas. No tenía un empleado doméstico, tenía un equipo de empleados y empleadas domésticas. ¿Sí? Tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión grande de vacas y de ovejas. ¿Quién les gustan las cosas del campo? Bueno, él tenía todas las cosas del campo. Ahí tenía todo. Y más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, si hubo alguien que tuvo plata, bueno, Salomón tuvo más. Bueno, finalmente en un resumen dice, me amontoné plata y oro. Usted el oro no lo tiene amontonado, por ahí lo tiene en una alianza, en un anillito, en un arito. Las mujeres, ¿verdad? Eventualmente una cadenita, un regalito, algo que tiene muy guardado en casa, no lo usa porque es peligroso. Bueno, Salomón lo tenía en montones. Tesoros preciados de reyes y de provincias. ¿Qué más? Me hice cantores y de cantoras. O sea, él no compraba el CD, él traía a los artistas a casa. Sí. O sea, no bajaba la música ni de Spotify ni de YouTube, él traía a los músicos a casa. Bueno, y eran de él. Todo tipo de instrumentos de música. Bueno, dice, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Bueno, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, él conservaba todavía la capacidad de vivir, pero decidió dar rienda suelta a los placeres, conservando en su mente la sabiduría de Dios. O sea, no era un hombre ignorante, era un hombre que sabía muy bien, pero él se propuso darse licencia de la vida de Dios para vivirse la vida. Como muchos cristianos hoy, deciden no buscar a Dios, deciden que van a disfrutar de un tiempo, van a disfrutar de la vida. Van a, no sé, darse licencia para inclusive tomarse algunos placeres, algunos de ellos ilícitos. Muchos cristianos hoy también buscan el ser engrandecidos, ser grandes, ser promovidos, ser promocionados. Esto en los círculos evangélicos también. Tenés que ser promocionado, tenés que hacerte conocer. Esto se moviliza en los círculos de gente, de ministros y de pastores y de obreros o de cantantes. Se tienen que promocionar, se tienen que hacer tienes que ser grande. La gente anhela ser exaltada por Dios, ¿no? Pero ser exaltado al fin. Bueno, él fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, dice. O sea, él tuvo esto también, lo que los cristianos quieren. Los cristianos ¿qué quieren? Hoy, en general, ser exaltados, engrandecidos, puestos en alto, en lugar alto por Dios. Quieren ser exaltados, promovidos. Quieren tener prosperidad, mucho poder económico. Muchos lo logran. Piensan que eso es justamente el motivo para vivir, ¿no? Pero en realidad van a ver que es una motivación incorrecta. Y que después de eso no hay más felicidad.
O sea, nunca usted piense que porque es cristiano y tiene todo eso es más feliz. Nunca piense eso, porque la Biblia enseña que hombres que conservaban la sabiduría, como Salomón, y por eso Dios lo puso acá, que tuvo todo esto, él no fue más feliz. Inclusive aquellos que se dan la libertad de mirar lo que no hay que mirar, empezando por cosas que tienen que ver en la televisión, con triángulos amorosos, las llamadas novelas. Pues las novelas, ¿cuál es el centro, el eje de la novela? El triángulo amoroso, el triángulo ilegal, digamos. Porque si fuese algo como la familia Ingalls, nadie ve la familia Ingalls, donde todo era legalmente y moralmente ordenado. Solamente mi suegra ve a veces la familia Ingalls porque recuerda sus épocas, y algunos que recuerdan las lindas épocas. Pero hoy no ven la familia Ingalls, hoy ¿qué ven? Los triángulos amorosos, y los triángulos amorosos entre gente homosexual inclusive ya. ¿Sí? Y eso es placer. Bueno, empezando por eso y terminando por la pornografía y todas las imágenes corruptas. Bueno, hay inclusive cristianos que dan libertad a esto, pensando que eso va a añadir más felicidad. ¿De verdad lo piensan? Ahora, él dice, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo trabajo y esta fue mi parte en toda la faena. Él no negó a sus ojos nada que desear, nada, no se negó nada. No hizo lo que la Biblia nos llama a los cristianos a negarnos cada día nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Jesús. No, sino que todo lo contrario, es bajarse de la cruz, llamarse cristiano. Sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesús, pero no hago nada de lo que Jesús enseña, mucho menos el crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. ¿No lo hacen? No porque no lo dicen, sino porque sus hechos, secretos y públicos, muestran que su vida no es para nada consagrada, sino es la antítesis de la consagración, sino es este tipo de vida. Es conocer a Dios con la mente, pero vivir la vida del diablo o la vida del mundo. Bien, Jesús habló de esto y manifestó el error de que la abundancia es la felicidad. En Lucas 12:15, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Puede tener abundancia? Sí, puede. ¿Está mal tener abundancia? No está mal, pero no consiste en eso la vida. 1 Timoteo 6:9, un llamado también a los cristianos a no cometer el error de mirando y fabulando con el hecho de que los que tienen disfrutan la vida, quieren tener y ser y alcanzar. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Vieron? No está hablando de incrédulos, sino de gente que manifestaba fe. ¿Pero qué los extravió? La codicia. O la avaricia. Jesús dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Y aquí vemos que la codicia impulsa a los creyentes a amar los bienes y suponer que en esos bienes está la abundancia de la vida, y en realidad son traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Claro, si vos los vas a confrontar te van a decir, ¿cómo estás? Bien, fantásticamente bien, pero mienten. Porque el corazón no puede alegrarse con el fingir estar bien. Para estar bien, tenés que estar bien. Bueno, entonces decidí ver un poco la definición de placer y algunos aspectos que el mundo define en el placer, ¿no? Para que tengamos un poco más de idea. Y vamos al diccionario entonces, para saber de qué estamos hablando. El placer puede ser definido como una sensación
o sentimiento positivo, agradable o eufórico, en que su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Bebida, en el caso de la sed; comida, en el caso del hambre; descanso o el sueño, ¿no?, para la fatiga; sexo para la libido; diversión, o sea, el entretenimiento, para el aburrimiento; y conocimientos, científicos o no científicos, o cultura, diferentes tipos de arte, para la ignorancia, la curiosidad y la necesidad de desarrollar las capacidades. Fíjense que estos placeres en su marco bíblico no son pecaminosos. Comer es pecado, pero convertirse en glotón cuando comes demasiado, en bebedor cuando te pasas de bebida. Por eso a un cristiano no le recomendamos alcohol nunca, porque, pero un poquito, es que si salió el alcohol no sale nunca. Nunca termina bien. Es más, si salió el alcohol, vuelve otra vez. No le recomendamos nunca el alcohol. Con eso cristiano, y tampoco le vamos a recomendar la comida al comilón. No, hay necesidades que hay que cubrir, ¿vio? ¿Está? Bien. La naturaleza suele asociar la sensación de placer con algún beneficio para la especie. ¿Sí? Por ejemplo, el sexo es necesario para la propagación de la especie. Satisfacer el hambre y la sed para mantener la vida física. Pero producen placer, ¿o no? ¿Comer produce placer? Sí. ¿Una relación sexual produce placer? Sí. Y son todas para las necesidades de mantener la especie. El beber también produce placer. El descansar. ¿A quién no le gusta dormirse después de mucho trabajo, una buena siesta, por ejemplo? Absolutamente maravilloso. ¿Sí? Bien. Hay personas, en mi caso particular, disfruto del conocimiento. Me gusta el conocimiento, leer. Hay quienes disfrutan del conocimiento. Hay quienes disfrutan del arte. Las mujeres disfrutan de otras facetas. Le gustan más las cuestiones artísticas, las cuestiones coloridas. A los hombres disfrutan más de los aspectos mecánicos y técnicos, ¿verdad? ¿Que es así? Pero está todo bien, está todo dentro del marco de lo que Dios diseñó. No quiero decir que no haya una mujer que le guste algo de mecánica o algún hombre que le guste algo del arte. No hay ningún problema en ello. ¿Sí? Bueno, por otro lado, la filosofía lo clasifica entre los tipos posibles de felicidad. ¿A qué? Al placer, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de tipos de placer. Ya los enumeré un poquito, pero vamos a ir rápido. El placer físico, que deriva de disfrutar condiciones saludables relacionadas con la estimulación de los órganos de los sentidos. Las relaciones sexuales o la ingestión de platos suculentos de comida, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos de placer físico, el producido por el gusto o por el placer gastronómico, el producido por el tacto, el placer sexual, por ejemplo, bueno, el placer auditivo, la música, el placer visual, etc. El deportivo, también el deporte, el hacer deporte intenso, produce placer. A algunos les gusta uno, a algunos otros, pero produce placer. Los griegos, fíjese que los filósofos griegos aconsejaban un placer moderado y consideraban un vicio pernicioso cualquier placer inmoderado. Ellos sabían que no te podés pasar de placer. No te podés pasar la vida o darte la gran vida porque es destructivo. Ellos ya lo sabían y no eran creyentes, eran filósofos. El placer psíquico deriva del recreo que provoca en el ser humano la imaginación y la fantasía, el recuerdo de lo agradable, el humor, la alegría, la comprensión y los sentimientos de equilibrio, paz y serenidad, que granjean la llamada felicidad. El mero pensamiento puede llegar a sentirse dichoso solo con la imaginación de lo bueno que no se posee ni se disfruta en ese momento. Uno tiene buenos recuerdos y te acordás de fulano, uy, qué bueno, y disfruta de los buenos recuerdos, de los buenos placeres, ese placer psíquico. Bien, el placer psíquico es definido por Platón como el mayor y abarca también todos los placeres mentales causados al percibir cultura o arte o al crear. Fíjese por todas las áreas que producen placer. El placer intelectual, otro tipo de placer, que nace al ampliar nuestros conocimientos y arrancar secretos a lo desconocido para poder descubrir y satisfacer nuestras necesidades espirituales e intelectuales y hacer más libre y consciente nuestro actuar. Otro placer, el placer lúdico, el placer de jugar.
que deriva de la práctica de cualquier tipo de juego y se encuentra en la raíz de muchos otros tipos de placer. El placer emotivo o emocional, otro tipo de placer, que deriva de la empatía al compartir el amor y el afecto de la familia, de entablar y sostener amistad con los iguales y sentirse aceptado por otros seres humanos. Es placer. Placer de hacer reuniones familiares, compartir con amigos, pasarla bien. Es placer. Eso de los jóvenes tienen mucho de eso. Y los grandes deberían también esto. Un grande que pierde el placer, o la capacidad del placer, a veces pierde la capacidad de la felicidad. Bueno, el placer de la contemplación. El ser público incluye el disfrute estético por cualquier sentido. O sea, por ahí usted puede disfrutar de contemplar la creación, la naturaleza, o disfrutar inclusive de un edificio, de un auto. No es ningún pecado. A los hombres, por ejemplo, disfrutar de las líneas de un auto, del diseño arquitectónico de una casa, un edificio, un puente, una megaestructura, es placentero. Mirar programas de este tipo es placentero. Hay otros, contemplar los animales, documentales, es placentero. ¿Sí? Mira cuánto placer hay. Ustedes, todo eso es placer, sí, eso era. Bien. Bueno. Equilibrando, dice, criterios objetivos y subjetivos. La observación de lo insólito y o desconocido es también una fuente de placer. Espectáculos, esculturas, edificios, pasear, viajar y leer. Bueno, eso es un montón de tipos de placer. Vimos que en estos placeres no hemos visto algo en sí pecaminoso. Es lo que habitualmente nos lleva a experimentar tiempos de felicidad. Ahora, cuidado con pretender vivir de esto. Y ahí está el error. Salomón vimos que hizo eso y no le fue bien. Para él, como terminó diciendo, miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. O sea, terminó viendo todas estas clases de placeres que ahora nosotros entendimos por el diccionario, que Salomón ya miles de años antes ya había expuesto en un escrito impulsado por el Espíritu de Dios, y vemos que coincide lo que ya Dios había dicho hace 3000 años atrás con lo que hoy supuestamente los hombres traen al conocimiento. La Biblia enseña que la gente dominada por los placeres, recuerden que los filósofos griegos decían que había que ser moderado porque era dañino, la Biblia ya lo decía antes, o por otro lado. Fíjense que ya Jesús enseñaba esto también, que las personas que están dominadas por el placer o dominadas por ese afán de alcanzar la felicidad en tener, ser, o alcanzar, o escalar, o llegar a algún lado, o cumplir una meta en la vida. No digo que no está bien, que está mal alcanzar metas, hacer proyectos, tener cosas. No dije eso. Dije que los que viven atados por eso, sacando a Dios, están equivocados. Lucas 8:14, hablando de la parábola del sembrador, dice: la que cayó entre espinos, hablando de la semilla, ¿no? Estos son los que oyen. Salomón también había oído, ¿recuerdan? Pero yéndose, Salomón propuso en su corazón hacer otra cosa. Son ahogados por los afanes, preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son ahogados, no tienen fruto de Dios. Y el árbol que no dio fruto, Dios lo cortó. ¿Sí? El árbol que no da fruto será cortado. Evidentemente Jesús enseñaba de esto, que el placer, la búsqueda del placer, no trae por sí vida. No es la experiencia de la felicidad que todo el mundo te meten por la publicidad, te meten por ahí, te cuentan, o te dicen, y vos fabulás en la mente, esto debe ser así, mirá, yo acá infeliz trabajando en la iglesia, siendo así, así, y mirá aquellos cómo disfrutan la vida. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. La Biblia define lo que por el pecado inclusive llega placer temporal del pecado, lo define así. Tienen placer, sí, pero temporal. Digan conmigo, placer temporal. No es
constante, no es un éxtasis en la vida o un ámbito de felicidad, no lo es, no crean esa mentira. Los cristianos siguen, inclusive impulsados por los predicadores, a tratar de encontrar eso, porque es lo que todo el mundo busca. ¿Todo el mundo busca la felicidad o no? Y sí, todo el mundo busca ser feliz, o todo el mundo busca ser amargado, triste y arruinado. Todo el mundo busca la felicidad. 1 Timoteo 5:5, hay una corrección a las viudas. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, no una viuda que disfruta placeres, sino la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Se dan cuenta? Los placeres matan. Amós, el profeta, de parte de Dios decía esto, Amós 6:7, dice, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, hablando del juicio para los creyentes, ¿no? Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. O sea, hay una condenación, no para los que disfrutan de los placeres, sino los que se entregan a ellos. Hablan, los que se entregan a los placeres irán en cautividad, quedarán presos. De hecho, por ejemplo, la pornografía, las drogas, el alcohol, deja personas cautivas. O sea, las personas no pueden salir de la pornografía, no pueden salir de las drogas, no pueden salir del sexo ilícito, no pueden salir del alcoholismo, quedan presas ahí, van cautivas. Es el resultado del pecado. En un principio es pecado, luego se convierte no en una enfermedad, sino en un pecado bajo condenación que se realimenta negativamente, porque a veces se toma el alcoholismo como una enfermedad, pero nace como un pecado. La persona queda viciada, queda encadenada por la droga, por el sexo ilícito, no puede salir, después entra en grados peores de perversión sexual, cuando no está enmarcado en la ley de Dios. Así también la pornografía va y termina en lugares absolutamente horripilantes, ¿no? Como la pedofilia, la pornografía infantil, que es más abominable todavía. Y aún cristianos que quedan presos de eso, por entender el placer como el supremo fin en la vida. Bueno, ustedes saben que filósofo que generó una corriente, los epicúreos, Epicuro, un filósofo griego, Epicuro, puso la finalidad de la filosofía en lograr un placer equilibrado entre todas sus formas o estilos de vida. Ellos entendieron esto, Epicuro era griego, y él decía que el placer debería ser equilibrado porque si no, ellos se daban cuenta que era destructivo. Los griegos eran de pensar, eran de mirar. Pero había, como toda sociedad plural, había muchos perversos, muchas personas, pero había otras personas que pensaban. Bien, y decía que la finalidad de la filosofía era lograr un placer equilibrado en todas las formas en esta vida, no solo físico, sino intelectual y emocional, y su filosofía, propia de la mentalidad mediterránea, tuvo numerosos adeptos en el ámbito pagano antes de la llegada del cristianismo. Recuerde que Pablo estuvo discutiendo en una escuela que eran epicúreos algunos y otros de otra línea de pensamiento. Pablo estuvo discutiendo con esa gente en el Areópago, en Atenas, donde estaba el centro intelectual del mundo. Bueno, el cristianismo, que consideró la felicidad en este mundo como posible pero relativa. Esto estamos viendo desde el punto de vista terrenal, ¿no? Como ve el cristianismo, el mundo. Que consideró la felicidad en este mundo como posible pero relativa, a causa de un sentimiento de culpa original por la búsqueda del placer. El placer verdadero y pleno se sitúa, según Santo Tomás de Aquino, un teólogo católico de los primeros siglos, en una vida ultraterrena, en un nivel espiritual próximo al psicológico, en una gratificación sobrenatural trascendente. O sea, como teólogo, él veía que la felicidad no estaba en lo terrenal, sino en lo espiritual.
Había muchos teólogos, como San Agustín y muchos otros, que manejaban grandes verdades. No era todo mal. Eran teólogos, por supuesto, con muchos errores. Ustedes sabían que Lutero, el que se lo marca o se lo identifica con la Reforma, él sostenía, y hasta el día de su muerte lo sostuvo, una de las doctrinas equivocadas, la de la transubstanciación, que pensaba que la hostia se convertía en la carne de Cristo. Y eso lo sostuvo Lutero, y era el padre de la Reforma. ¿Cómo? Y bueno, en la antigüedad había muchos teólogos que tenían muchas verdades, pero que en muchas estaban erradas también. Por eso importante es la Biblia y estudiar la Biblia y no aferrarse al dice aquel, y menos aferrarse a lo que dicen por ahí, y mucho menos en las redes sociales. Bueno, finalmente, el don de Dios del deleite es para los justos. Es un don de Dios, usted sabe que el don de disfrutar, mire, se lo leo. Primero que es un don espiritual, o que es fruto del Espíritu. ¿Recuerdan más el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, por ahí nomás. O sea, es un fruto de Dios el gozar o disfrutar, y la paz es de Dios, es un don de Dios. Digan conmigo, es un don de Dios. En Job 24 dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve. Mira, ustedes saben que Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. Tiene 4000 años ese libro. Y dice, ¿no sabes que la alegría de los malos es breve? Y hoy los cristianos siguen diciendo, no, pero ellos la pasan bien. Es breve. ¿No entienden que es breve? 4000 años atrás ya lo decía. Y que el gozo del impío es un momento. Porque ellos la pasan también. Es un momento. Hace 4000 años ya lo decían. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Mire qué manera de describir cómo termina el impío. Como su estiércol terminará para siempre. Ay, qué falta de delicadeza. Bueno, para que entiendas dónde termina el gozo del impío. Ahora, viene la contraparte buena. ¿Cuántos quieren ser los justos del Señor? El justo es aquel que es santificado por Dios y que practica la santidad. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren ser justos? O amontonar como pecador. Bien. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. O sea, por más que busques, si Dios no te da el don, por más que apiles plata, por más que apiles éxito, si no te da Dios el don, no lo vas a poder disfrutar. Amén. Por más que te hagas millonario, como muchos, yo el otro día les conté, les di la lista de los 8 hombres más ricos del mundo que poseen la mitad de la riqueza de la humanidad. La poseen ellos 8. Una mitad la posee la humanidad y la otra mitad ellos 8. Bueno, aún así, si Dios no le da la facultad para disfrutar de eso, está frito. Bueno, entonces, ahora va a entrar una palabra que ustedes van a entender, la palabra hedonismo, la van a entender en su contexto. ¿Qué es el hedonismo? Bien, ahora la van a entender. Porque voy a hablar del placer a corto y a largo plazo. La búsqueda de la felicidad a través del placer inmediato, eso es el hedonismo. La búsqueda de la felicidad a través del placer inmediato, constante. O sea, pensar que la felicidad es buscar placer, 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 eso es hedonismo. Se ha demostrado potencialmente perjudicial y a largo plazo se ha verificado más saludable. Como planteaba ya Aristóteles en el siglo IV a.C.,
y aparecía en el mito de Hércules en la encrucijada. O sea, ya 400 años antes de Cristo, ya Aristóteles hablaba de que el placer debería ser a largo plazo. La neurociencia, esto es algo muy moderno, lo ha confirmado. El bienestar psicológico duradero se logra a través, miren que estamos hablando en términos científicos o técnicos, terrenales, no espirituales, en este caso otra vez, ¿sí? Para que usted vea cómo el mundo ve y los cristianos tontos que tienen la Biblia no lo ven, porque tampoco les enseña. No es mi caso, digo usted. Bien, porque a ustedes sí les enseñan. La neurociencia lo ha confirmado, el bienestar psicológico duradero se logra a través del desarrollar actividades con un significado y un propósito, como la ayuda a los demás, colaborar con la familia y el cuidado de los hermanos, la expresión de la gratitud o la búsqueda de los objetivos a largo plazo. La resiliencia y la poliocética son, pues, destrezas y hábitos necesarios, fundamentales para asegurar la felicidad, ¿no? La neurociencia ya entonces nos da a entender que las cosas que enseña la Biblia son las que traen felicidad, chocolate por la noticia. Y nosotros leyendo tontería en Facebook y cosas, mirá que estas cosas, mirá lo que dice, qué novedad. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que los cristianos no leen la Biblia. Leen tonterías todo el día. Cuando digo cristiano no me estoy refiriendo a ustedes que están aquí oyendo la palabra, sino a los que se llaman cristianos pero no tienen vida de Dios. No tienen relación con Dios. Están lamentablemente cegados, como tus familiares, como los míos. ¿No ven? Otra cosa. Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, decía el salmista. Decía también, miren, en Colosenses 3:3. Esto ya le llama a los cristianos que han entregado su vida a Cristo. Recuerden que hay un momento en la vida que uno tiene que decidirse si va a rendirse a Cristo o si va a tratar de seguir manipulando a Cristo o tratar de buscar la bendición de Dios. Hay mucha gente que va tras la bendición de Dios. Pero Dios no nos llama a ir tras su bendición, sino tras Él. Y ir tras Jesucristo demanda negarse cada día a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. El que quiere la bendición, puede que la reciba o no, pero habrá muchos, como muchos, que recibieron la bendición de Dios y terminaron en el infierno. O sea, eso no es raro, es normal que pase. Pero a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los que ya están entregados, como ustedes, Colosenses 3:3 dice, porque ya habéis muerto. No le está hablando a gente físicamente muerta, le está hablando a gente que murió para el pecado, murió para la vieja vida, murió para los placeres. Ustedes saben que el placer no es algo que niega el cristianismo, ¿no? Dios nos da la riqueza en abundancia para que las disfrutemos. Pero hay que disfrutarlas en sabiduría, no como Salomón, que retuvo la necedad conociendo la sabiduría de Dios. Porque vas a hallar, ¿qué vas a encontrar? Vacío. ¿Qué vas a encontrar? Despropósito. ¿Qué vas a encontrar? Frustración. Placer no consumado, frustración. ¿Y cuánta gente está esperando que Dios le haga sus milagros y sus grandes cosas y entonces que vive frustrada y es cristiana? Pero la gente que busca a Dios, no lo de Dios, sino a Dios, a la persona de Dios, es como aquel que se casa con alguien porque tiene plata. Qué triste eso, ¿no? O casarse con alguien por otra motivación que no sea por amor. Qué triste. Porque hay mucha gente que se junta, ni siquiera se casa, sino porque se gustan físicamente. Pero qué triste. Porque eso no es felicidad. Eso es egoísmo en pareja. Pero el amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. Ese es el verdadero amor. Y ese es el verdadero amor que trae felicidad perdurable. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Por eso la gente no busca a Cristo porque no ve en vos la felicidad, pero la felicidad la llevas adentro. Así como dicen por ahí, la procesión va por dentro, la felicidad cristiana también va por dentro y no se ve. Se refleja así en algunas facetas de la vida. Lo que pasa es que se opaca a veces por las muchas tribulaciones del justo. Pero son necesarias, ¿verdad? Y de todas ellas, por eso, amén. Entonces, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Fíjense, ¿qué cosa? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones fuera del matrimonio. Impureza tiene que ver con todo lo que es sexualmente inmoral. Pasiones desordenadas o placeres desordenados. Eso hay que quitarlo. No hay que dejar un poquito, hay que quitarlo. Hay que darle muerte. ¿Qué es darle muerte? Arruinarlo, eliminarlo para siempre. Bueno, ¿qué más? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, a los cristianos se les aconseja, ustedes ya están muertos para el mundo. Ahora, la vida de ustedes está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, ya que es así, cuando Cristo se manifieste, ustedes van a recibir la gloria. Ahora, por ahora no hay gloria. Por ahora hay autonegación, compromiso, sacrificio y esfuerzo. ¿Hay deleites? Sí. ¿Hay placeres? Sí, hay placeres, por supuesto que los hay. En el marco de la fe, ¿sí? Disfrutando en Cristo, pero no siendo atrapados por los placeres, de ninguna manera. Es más, dándole muerte a toda pasión desordenada, la inmoralidad, la fornicación, la avaricia, la ambición de tener, querer, ser, tener y alcanzar, eso tiene que estar en nosotros muerto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira de Dios viene sobre los que no son creyentes obedientes, viene sobre ellos, porque ya está establecido así. Mas la vida de Dios es la vida que trae felicidad. Entonces ahí es donde se empieza a conjugar la justicia, el amor y el verdadero y perdurable deleite. El santo deleite que no produce frutos, efectos colaterales. Por ejemplo, en la marihuana, ¿da placer a los que se fuman? Sí, por eso fuman de vuelta. Claro, pero produce un círculo vicioso. Todo placer inmoral e ilegal produce placer. El alcohol produce placer. Por eso se emborrachan las personas. Pero ¿después qué? Después viene la picada. Más alcohol para tapar la picada. Y así, una cosa, la otra. Y después el hígado, así. Hasta que termina a los 50 años con una cirrosis fulminante. Después le dice al médico, deme algo para el hígado. ¿Qué hígado? Si no te quedaste sin hígado ya. No, pero deme algo, tengo el hígado por así, porque yo tomaba mucho. Ah, tomás mucho, con razón tenés el hígado así. Bueno, pero deme algo, es que ya te quedaste sin hígado, no hay más. Pero no hay remedio, pero si no tenés hígado, lo quemaste. Así pasa con las drogas en la cabeza. Deme algo para las drogas, es que ya no tenés más neuronas, están quemadas. No tengo neuronas de repuesto. A veces las personas pasan eso, van al médico esperando que el médico le dé una solución mágica y ya están quemados por dentro. Pero en Cristo es diferente. En Cristo el placer no mata, no destruye, no arruina, no consume. En Cristo el placer se disfruta, se vive y la vida tiene sus altibajos. Claro que sí, hay aflicciones, luchas, desalientos, desánimos, pero también hay un montón de consolaciones, gozos, victorias y expresiones de alabanza y terminamos diciendo, no hay para mí bien fuera de ti, oh Dios. O sea, no hay para mí otro bien fuera de Dios y es Dios mismo la fuente del gozo. Termino con este verso en Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces el que quiera las delicias y los deleites de la verdadera vida, ¿dónde están? En la presencia de Dios. Ya vamos a hablar dónde está la presencia de Dios, pero eso lo daremos en otro mensaje. Los que saben de cristianismo saben dónde está la presencia de Dios. Y ahí hay plenitud de gozo. Amén. Vamos a orar.
Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por ayudarnos a entender un poco más la felicidad. Gracias por ayudarnos a entender que el pecado, cualquiera sea, no trae la felicidad consigo, sino al contrario, la destrucción a corto o a largo plazo. Mas la justicia y el conocerte a ti, Señor, traen consigo los verdaderos deleites. Por eso el salmista decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Concédeme, Padre, concédenos, que podamos buscar continuamente tu presencia, tu verdad y tu palabra, para que tú y solo tú seas siempre nuestro deleite, nuestro gozo y nuestra paz. Así lo pedimos, así lo creemos, así lo esperamos y así lo recibiremos. En el nombre de Jesús. Amén.